Hay un pasaje del Evangelio que es muy conocido. Seguramente te acordarás de él. Sucede cuando Jesús tiene 12 años. Jesús, como sabes, después de volver de Egipto, se fue con su familia, se instalaron en Nazaret. Y cuando cumplió 12 años, como era la costumbre judía, sus padres, María y José, lo llevaron al templo de Jerusalén. Porque cuando un varón en Israel cumplía los 12 años, iba al templo. Era como su primera presentación. Él se presentaba allí como varón de Israel, entonces se le consideraba ya como un hombre, capaz de reconocerse como miembro de Israel. Y entonces Jesús, cuando tiene 12 años, va allí, como todos los chicos de su edad. Chico, yo digo 12 chicos, porque decir 12 hombre me parece un poco exagerado, un poco exagerado. Yo digo chico, por lo menos, porque, en fin, me parece a mí que ni siquiera los de 18, incluso algunos de 20, todavía no han llegado a la madurez. O sea que imagínate uno de 12. Aunque a veces los chicos de 12 son más maduros que los de 18, En fin, yo ahí lo dejo. Total, que Jesús estaba ahí con 12 años en el templo y estaba allí hablando con los doctores. ¿Por qué? ¿Qué hacían los doctores? Pues iban examinando a los chicos, les iban preguntando a ver si sabían la ley y los chicos también a lo mejor harían alguna pregunta a los doctores e irían así, pues comentando un poco como para darles el aprobado, por así decir. Es lo que harían allí. No era un examen propiamente, pero bueno, pues iban allí comentando y eso también es lo que hizo Jesús. Y estuvieron unos días en Jerusalén. Y entonces, pues ya tocó volver a Nazaret. Y dice el Evangelio, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres. Claro, porque María, José y Jesús, como solía ir todo el mundo, iban a Jerusalén en una caravana, en un grupo de gente, donde habría hombres, mujeres y niños. La Virgen pues iría con el grupo de las mujeres, como solía ser habitual, José con el grupo de los hombres, como solía ser habitual, y los niños juntos. Y María pensaría que Jesús estaría o con los niños o con su padre o con los niños o con su madre, y así pues pasaron el día. No se dieron cuenta ni siquiera a la hora de comer. Pero es algo normal. Seguramente tú, cuando has ido de excursión alguna vez con tu familia, con varias familias, a veces pues habrás visto a tus padres. Cuando ibas en el coche, te has bajado del coche y no has vuelto a ver hasta que os ibais por la noche. Porque has preferido estar jugando todo el tiempo con tus amigos o con tus amigas. Esto más o menos es lo que debieron pensar María y José. Pero llegó la noche. Y entonces la Virgen y José se dieron cuenta de que el niño no estaba. De que Jesús no estaba allí, en la caravana en la que iba. Fíjate, la Virgen María no podía perder a Jesús por el pecado, porque es inmaculada. En cambio, sí que podía perder a Jesús de esta manera, como lo perdió. Se lo dejó en Jerusalén. En esto nos sirve a nosotros también porque nos ayuda a sentirnos un poco más cerca de la Virgen. Porque nosotros sí que hemos perdido muchas veces a Jesús. Y lo hemos perdido por el pecado, por la soberbia, por el orgullo, por la vanidad, por la pereza, por la desconfianza. Y quizá considerar que la Virgen perdió a Jesús sin darse cuenta nos sirva a nosotros también para preguntarnos ahora. ¿Y yo? ¿Dónde tengo a Jesús? Quizá, sin darme cuenta, también se me ha perdido. ¿Cómo está Jesús ahora en mi vida? Porque es lo que suele suceder, que sin darnos cuenta, pues porque pues vamos a misa el domingo, porque quizá vamos a un medio de formación, y de repente, ¿y dónde está Jesús en mi vida? ¿Y ese trato que yo tenía con él de amigo? ¿Dónde me lo he dejado? A lo mejor, alguno cuando piensa, ¿y dónde está Jesús en mi vida? Tiene que decir, me tengo que confesar. Cada uno tiene que pensar y piensa, a ver, ¿y yo dónde tengo a Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y quizá te ayude
para ver cómo encontrar a Jesús, cómo encontrarte otra vez con Él, cuando te des cuenta quizá de que lo has perdido, te ayude a hacer lo que hicieron la Virgen y San José. ¿Qué hicieron María y José cuando pierden al niño? Pues deciden encontrarlo. ¿Y para encontrarlo qué hacen? Pues no van buscando por todos lados, recorriendo todo el camino a ver si se ha quedado escondido en algún sitio, sino que piensan, ¿cuándo fue la última vez que vi a Jesús? En Jerusalén. Pues allá vamos. A Jerusalén. Es decir, vuelven al lugar, al último lugar, en el que están seguros que lo han visto. Esto nos sirve a nosotros también. Porque seguramente te han explicado alguna vez la importancia de tomar notas de las luces que recibes en tus ratos de oración. Quizá tengas una agenda con algunos propósitos escritos del curso de retiro que has hecho este año, o de algún retiro mensual, o de algún rato de oración, de un círculo, de una charla, de alguna cosa, de cosas de cosas escritas en las que tú te has encontrado a gusto con el Señor, en la que el Señor te ha hablado, en la que te has dado cuenta que, por lo que sea, pues que de repente un día has reencontrado la alegría, o has leído un texto del Evangelio y lo has comprendido un poco mejor. Es muy bueno tomar notas, porque cuando llega el momento en el que perdemos a Jesús, podemos volver a nuestros apuntes y repasar cuál fue la última luz que me dio el Señor. ¿En qué aspectos de mi vida? ¿En qué cosas del día a día le he encontrado por última vez? Ayuda mucho, Ayuda mucho tener unas notas escritas, pero no grandes cosas. No se trata de hacer un diario. Se trata de escribir las cosas que las luces que Dios te da. Primero porque así harás la oración con más intensidad, pero también podrás acudir a esas notas una vez y otra cuando hayas perdido a Jesús. Cuando digas, estoy un poco perdido o perdida, no sé por dónde tirar, no sé qué me pasa, parece que no me apetece de nuevo rezar, parece que Jesús no estuviera en mi vida, pues vuelve a las notas, vuelve a la última vez que lo encontraste, piensa, recuerda, si no tienes notas, recuerda, ¿cuándo fue la última vez en que te encontraste a gusto y cerca de Jesús? Y vuelve ahí, a lo mejor fue una vela al Santísimo, un rato de oración delante del Sagrario. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a buscar y a encontrar al Señor siempre en nuestra vida.